Alumnos de segundo medio, este video tiene por finalidad entregar a ustedes las instrucciones para que puedan desarrollar la guía de lenguaje número 3. Esta guía tiene por objetivos aplicar técnicas de comprensión lectora, identificar y seleccionar tipos de información y por último apreciar y valorar la importancia de los recursos naturales de nuestro planeta. Dice: hola, a continuación te invitamos a leer un texto que trata sobre el recurso natural más útil para las personas. Antes de eso, aparece un segundo recuadro que dice: antes de comenzar, te recordaremos 3 de las múltiples técnicas de comprensión lectora. Primero, realizar resúmenes en cada párrafo que hayas leído. El texto contiene 12 párrafos enumerados respectivamente. La idea es que al momento de la lectura, ustedes se vayan deteniendo en cada párrafo que está enumerado y puedan realizar pequeños resúmenes de lo que van comprendiendo. Segundo, buscar el significado de todas las palabras o términos que no conozcas. A medida que vayas leyendo, anota en los espacios asignados al final de la lectura las palabras que desconozcas y sus significados. La idea de esta técnica es que ustedes, al momento de leer, identifiquen las palabras que no conozcan y las anoten aquí al final de la lectura. Por ejemplo, yo supuse que no conocían el término cloacas y lo anoté acá abajo para luego buscar su significado. Al igual que degradado, y lo mismo van notando enumeradamente y luego las palabras con sus significados. 3. Dialogar con el texto. Esto significa que debes realizarte preguntas antes, durante y después de la lectura. Y aquí, en este sector, ubicamos las preguntas antes de la lectura. Y dice: estas 2 preguntas tienen como finalidad preparar tu lectura. No es necesario que las respondas por escrito. Lo ideal es que reflexiones y las respondas mentalmente. Y para esto nosotros propusimos 2 preguntas. A. ¿Consideras que mantienes un uso adecuado del agua en tu vida cotidiana? ¿Utilizas el agua adecuadamente o la desperdicias? B. ¿Cómo te imaginas que los seres humanos utilizaremos el agua en 50 años más? La idea es que ustedes hagan una proyección a futuro de cómo creen que será la utilización del agua en unos 50 años más. ¿Será responsable o irresponsable y por qué? Ambas preguntas solo tienen que pensarlas, no escribirlas en el cuaderno o en la guía. Una vez que hayan desarrollado todas las estrategias de comprensión lectora que nosotros recomendamos en este recuadro, están en condiciones de poder desarrollar las actividades planteadas. Pregunta número 1. Resume el texto leído a un integrante de tu familia y realízale las siguientes preguntas. ¿Es posible que en el año 2070 lleguemos a la situación que narra el texto o será antes del 2070? Y luego responde las mismas preguntas pero desde tu perspectiva personal. La idea es que seleccionemos a cualquier persona que esté en nuestra casa y le resumamos el texto que acabamos de leer. La idea es no leérselo completamente, porque no estaríamos desarrollando la capacidad de resumen. Y luego anotamos aquí su opinión con justificación incluida. Recuerden siempre anotar el porqué. Y luego la opinión de ustedes. Pueden empezar con yo opino, yo creo, yo estimo, yo pienso y luego anotan su respuesta justificadamente. Pregunta número 2. Dice: compara al menos 4 actividades relacionadas con el agua que se hacen actualmente y las que han tenido que realizar las personas del año 2070. En el primer recuadro vamos a anotar las actividades que normal y cotidianamente hacemos con el uso del agua en este año 2020. Por ejemplo, ¿cuántos vasos de agua es recomendable tomar? ¿Cuántos minutos de ducha nos damos diariamente? ¿Cuántos minutos al día regamos el pasto o el patio, etcétera? Y luego la utilización que la gente del año 2070 hace con el agua. Por ejemplo, ¿cuántos minutos de ducha se dan? ¿Cuántos vasos de agua al día es posible tomar en ese año? Etcétera. Luego dice, pregunta 3. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno del futuro para evitar el desaprovechamiento del agua? ¿Y crees que nuestro gobierno haría lo mismo y por qué? Si no recuerdan esta información, deberán volver a leer el texto. Y luego explicar aquí qué medidas ha tomado el gobierno del año 2070 para evitar que la gente desaproveche el agua.
y luego responder si ustedes creen que nuestro gobierno actual haría lo mismo y por qué. ¿Va a ser más duro o más relajado para el desaprovechamiento del agua? Pregunta número 4. Dice, ¿qué ideas o iniciativas presentarías para evitar el evidente desaprovechamiento del agua? Mínimo 4 ideas. Acá salen líneas enumeradas en donde ustedes podrán exponer sus ideas personales para evitar que la gente malgaste el agua. 5. ¿Qué crees que opinarán las generaciones futuras de nosotros con respecto al abuso y escasa consideración con el medio ambiente y sus recursos? En esta pregunta, ustedes tienen que hacer una proyección a futuro sobre lo que piensan que pueden opinar nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos con respecto a la utilización que le hemos dado al agua. ¿Hemos sido responsables o irresponsables y por qué? Pregunta número 6. Dice, si tuvieses la misión de redactar o escribir una carta para las generaciones del futuro, ¿sobre qué recurso natural basarías tu carta? Redacta brevemente un texto de este tipo y recuerda que un texto epistolar o carta presenta la siguiente estructura. Acá arriba tenemos un pequeño ejemplo de cómo se debe estructurar una carta. Primero se debe señalar la fecha, que ustedes pueden poner una fecha hipotética o falsa. Luego un saludo, ¿cierto? Y ustedes deben determinar si este saludo va a ser a una persona en específico, a un grupo en general. Por ejemplo, la humanidad, ¿cierto? Luego tienen que desarrollar cada idea que pretendan redactar, por ejemplo, el mensaje que quieran entregar o advertir sobre las consecuencias que tiene el acabar con un recurso natural, etc. Finalmente va una despedida y una firma. Como recomendación, antes de redactar un texto, ustedes deben planificar la información que van a redactar. Por ejemplo, seleccionando al destinatario y eligiendo un tema que sea propio del medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación de los mares, la deforestación de los bosques o la contaminación del aire. La que ustedes deseen y luego redactan utilizando, ojalá, todos los espacios que hemos asignado. Finalmente, llegamos a la pregunta número 7, que dice, produce un afiche propagandístico que fomente el cuidado del agua. Recuerda que en un afiche debe contener imagen, nombre de la campaña, eslogan, características de la campaña, empresa o institución emisora del afiche, fecha, etc. Como vemos en el ejemplo, en la imagen aparece un diseño a color, el nombre de la campaña, Ley Arbolito, el eslogan que dice Chile lo hacemos todo, la empresa que emite o realiza el afiche, que es el Ministerio de Medio Ambiente, y luego vienen las características de la campaña o la explicación de lo que trata. En este espacio asignado, entonces, ustedes deberán seleccionar y dibujar una imagen alusiva al concepto de agua y luego crear una campaña para que la gente cambie su actitud y comportamiento respecto al uso de este recurso. La idea es fomentar un uso responsable del agua. Finalmente, nos encontramos con las preguntas después de la lectura. Estas preguntas no incidirán en la revisión de tu guía, es decir, no afectarán en el puntaje ni en la nota. Pero para nosotros, los profesores de lenguaje, es muy importante que ustedes las puedan responder, porque así nosotros las vamos a considerar para las guías siguientes. Por ejemplo, dice, número 1, ¿consideras que el texto fue adecuado para ti en su extensión o dificultad y por qué? En esta pregunta ustedes tienen que responder si el texto fue muy difícil o muy fácil o muy extenso o muy breve y nosotros haremos las adecuaciones correspondientes en las próximas guías. Número 2, ¿cuál fue la actividad más difícil de realizar y por qué? Nosotros necesitamos esta respuesta porque si la mayoría de ustedes considera que la pregunta número 7, por ejemplo, fue la más difícil de realizar, nosotros tenemos que ahondar en ese tipo de pregunta y verificar si el problema estuvo en la confección de la pregunta, en los contenidos de la pregunta o si fue un tema de que ustedes algo no entendieron. Finalmente dice, ¿sobre qué temas te gustaría leer en tus próximas actividades de comprensión lectora? También es importante esta pregunta porque así nosotros podemos confeccionar guías un poco más amigables y que estén relacionadas a sus gustos lectores.
Si quieren leer algo de deporte, de música, de noticias contingentes o textos de misterio, lo vamos a considerar. Esta guía tiene un puntaje total de 32 puntos. Una vez que los profesores hayamos revisado sus guías y retroalimentados, le enviaremos un concepto que es muy bueno, bueno, suficiente o insuficiente. Y una vez que hayamos retornado a clases, estos conceptos van a ser traducidos a nota para que ustedes vayan teniendo sus calificaciones. Como profesores, solicitamos a ustedes que cualquier duda o consulta nos pregunten a nosotros y eviten copias textuales con sus demás compañeros, que fue la situación que identificamos en las guías anteriores. Una cosa es preguntar para orientarse y otra cosa es preguntar para copiar textualmente, y es lo que debemos evitar. Espero que con este video les haya quedado claro las instrucciones de cómo realizar esta guía y espero que se encuentren bien y nos veamos pronto.